hoxe vamos a falar de Merlín. Merlín o encantador, Merlín o mago, como símbolo do motor oculto detrás da cabalería artúrica. O sea, como poder espiritual que, como aparece no filme de John Boorman, que diz, a túa sabiduría formó este anel de cabaleros. O sea, él é quien, chegado o momento, faz a cabalería a través de Arturo, mas é ele o que está na súa idea, porque él ve o futuro e sabe que é necesario. O sea, él ve os camiños da historia e sabe cando é necesario impulsionar unha coisa ou outro tipo de, por un lado, inteligencia, o sea, un poder inteligente que va movendo todos os fios, e por outro, a nivel máis esotérico, é de espiritualidade, é a suma espiritualidade. Si falamos das personaxes artúricas asociadas a signos do zodíaco, el representa o arquetipo de Capricornio. O sea, Capricornio é o mestre, é o sabio, é toda a sabiduría do pasado, toda a prudencia e toda a capacidade de ver o futuro ainda, eso ya sería, entraría en Acuario, claro, ese arquetipo. E é tamén aquel que chega a perfeição propia da montaña da evolución humana. Na realidad, Merlín aparece como a perfeição. O sea, en certo modo a perfeição é Arturo, porque Arturo reúne en sí todos os cabaleiros, sería o círculo de cabaleiros. Por outro lado, a perfeição, podemos dizer que é Lancelot, porque é o prototipo de perfecto cabaleiro, de quien está enamorado a propia alma Ginebra, a reina Ginebra, de Arturo. Noutra perspectiva, quizás máis cristianizada, a posteriori, non quizás desde o inicio, máis a posteriori, pensen que o propio Lancelot era chamado Galahad no inicio, mas a posteriori sería personaxe en Galahad porque na versao cristianizada unha persoa, un namorado, e como sería ese amor? Sería totalmente puro, aí ven a interrogante. Non podía ser o caballero perfecto. Entón, facen un caballero que é como un Cristo caballero, que é Galahad. Mas eso é a posteriori. Mas na realidad, quien está antes de que nacese Arturo, quien faz o círculo de cabaleiros, en algunhas versões a tabla redonda é feita na época de Uther Pendragón, do pai de Arturo, quien nos convoca a todos, quien ensina a Arturo, quien faz que Arturo chegue a prova de Excalibur, ben, que va moviendo todos os fios, va impulsionando todo, e en algunhas versões non morre, porque en algunhas, bueno, na realidad en ninguna das versões morre. O sea, ese é outro tema curioso da historia de Merlín. O Arturo morre ou fica prácticamente morto depois da última batalla e é levado para ser curado das súas feridas na illa de Avalon, e aí, en algunhas versões, ele non morre, ele fica na illa de Avalon esperando o momento de retornar. Mas Merlín directamente nunca parece que morra. O sea, en ninguna das versões Merlín morre. Con lo cual, dices, pois, se estaba antes con Uther Pendragón, depois, no final, e quen é esta personaxe, ¿no? Que non morre, ¿no? O que non aparece que morre en ninguna das versões. Con lo cual, sería, en certo modo, a grande sabiduría o sabio que permite que os cabaleros se reúnan en torno a ese ideal, quien traza o ideal do mundo das estrelas até o presente, quien permite que eso transforme a sociedade, mas e depois pasa ao oculto, porque non morre, mas sí pasa ao oculto. O sea, un momento onde ele desaparece de escena. Cuando ya está no cumen, no su auge de poder, Arturo, Merlín ya no é necesario. O sea, que él, na realidad, estaba lá para crear, impulsionar, aconsellar, e até que chegase a súa formación, e depois agora ya ten vida propia. O sea, é unha personaxe verdadeiramente misteriosa, moito misteriosa. Vamos a ver algúns elementos
desta personaxe desde o histórico até o mítico e o místico, non? Nós tentamos facer sempre na Nova Acrópole e seguindo os ensinamentos de Blavatsky, dividir sempre o que sería histórico, o que sería mítico e os ensinamentos místicos. O sea, esos tres elementos ou fases da realidade. Respecto a Merlín, a nivel histórico, a personaxe aparece na pluma de Geoffrey de Monmouth, no século XI, e na historia dos reis de Bretaña, e aparece especialmente asociado, en el libro creo que era o quinto, aparece asociado a unha serie de profecías. O sea, aparecen as profecías de Merlín. E un pouco sobre a vida del, mas non moito desenvolvido. Ainda non está a personaxe con toda a súa historia. Esta obra provocou unha grande, bueno, foi quasi o pistoletazo de saída, ¿no?, desta corrida caballeresca artúrica, a obra de Geoffrey de Monmouth. El dice inspirarse en textos máis antigos. Toda a historia artúrica está baseada nunha personaxe que é unha personaxe que tería sido, en algunhas versões, fillo de un cónsul romano, que sería unha especie como de un rei no século V, o sea, na queda do Imperio Romano, e cando os saxóns están aí como bárbaros as terras, os britanos, en formación romana, que estaban moito máis avanzados, pois se dieron frente ao seu avance e depois, máis de Arturo, tentaría expulsarlo ou se expulsaría durante 40, 50 anos e sería unha especie como de pequena edad de oro, eso ya vimos na primeira aula, dentro dunha edad ya de ferro, de invasores, de putrefasao sociopolítica propia da queda do Imperio Romano, provocada pela queda do Imperio Romano. Mas non aparece a personaxe con o nome de Merlín. Depois, ele, Geoffrey de Monmouth, na obra esta, va a falar de que este tal Aurelianus, que por veces aparece asociado a Arturo, sería Aurelianus Merlinus, sería Merlín. E diz de que há unha personaxe, ele diz, porque non se encontrou isto, que ele chama Miridim, e que o nome en galés de Merlín sería Miridim. Él no quiere traducir textualmente ao latín este tal Miridim, porque significaría una palabra muy cacofónica, que todos imaginamos cuál es. Entonces sustituyó o de pelo el, y ficó Merlinus, Aurelianus Merlinus, y después Merlín. O suceso da personaxe foi tan grande, aí ya entra no mito, que él escribió después un libro de Merlín, a Vita Merlinis, a vida de Merlín. Claro, él se inspira en textos máis antigos. Se inspira, por un lado, na historia de Nennius, que ya falamos que non fala de Merlín, e se inspira en varias tradições ainda de bardos santos que tiñan aconsellado aos reis e finalmente un deles tiña ficado, depois dunha batalla onde se perdeu, tiña ficado a viver nos bosques quase como un loco divino. E se diz que se inspirou nesa personaxe. A verdade é que non se sabe. Mas o libro das profecías de Merlín teve unha enorme importancia durante toda a Edad Media. Claro, son profecías que ven a posteriori, porque son escritas 4 ou 5 séculos depois de que exista a personaxe, teóricamente, e moitas das profecías já son pasadas, con lo cual se pode facer como profecía, sí, certo. Eso se faz moito. Mas non só falaba dos diferentes reis de Bretaña, que estarían nas profecías de Merlín, mas fala de moitas outras profecías sobre papas, sobre reis, sobre... na obra de Geoffrey de Monmouth e depois en moitas traduções que se fixeron e amplificações e versões que se fixeron durante toda a Edad Media e que, como outros libros de profecías, moitas veces se fixeron correcções. O sea, se fixeron coisas para encaixar nas profecías porque querían ser os designados pela profecía. Eso se ve, por exemplo, tamén no libro de Malaquías, das profecías dos papas.
donde muchas veces había mudanzas de nomes de papas y de emblemas para hacer coincidir con quién iba a ser o nuevo sucesor papa, como una cátedra de Roma, ¿no? No tengo encontrado una fuente, tengo encontrado muchísimos textos de profecías de Merlín, más y lo que aparece en Geoffrey de Monmouth, más estas novas ampliaciones. Tengo encontrado algo más no tengo certeza de que sean exactas las medievales. Mas en todo caso, pues se pueden investigar y van a encontrar en internet cosas muy interesantes. Y algunas ainda son profecías que podríamos llamar actuales, ¿no? Una de las que fala cuando sucesor de San Pedro tenía dos nomes. Há que prepararse porque é a sexta hora. A sexta hora é a hora de máis oscuridade, de máis luz e de máis oscuridade, non? A sexta hora da noite é a de máis oscuridade e a sexta hora do día de máis luz. Bueno, eso pode ser o dois papas, como os papas de Aviñón, non? Cando había un papa ou un antipapa, ou pode ser un nome múltiplo dun papa, ou pode ser dois papas ao mesmo tempo. Dois papas ao mesmo tempo legítimamente autorizados os dois só existiu nesta época que se saiba, ¿no? Legítimamente autorizados os dois. Bueno, e tem unha serie de profecías que son interesantísimas, mas eso se sabe un pouco fora do objetivo desta charla de hoxe, e se queren, pues consulten e vean, mas non fiquen alucinados, porque o tema destas profecías sempre comenzan a verse ya o apocalipsis na volta da esquina. E as cousas non son así tan simples. Va a ser moi interesante e faz ver que Merlín aparece como un profeta desde o inicio. Además, aconsejado de Merlín dentro da literatura, dentro das primeiras explicacións ya de Geoffrey de Monmouth, aparece ele no inicio como un fillo de un espírito, dun daimon. Os daimones eran personaxes entre medias dos homens e os deuses, eran máis do que heróis. Geralmente convocaban heróis ou, cando encarnaban, se transformaban en heróis. E todo herói, cando desencarnaba, na mentalidade grega, se convertía en un daimon protector. Era o regente que protegía unha cidade, por exemplo. Un daimon tería engendrado a Merlín de forma mágica, tipo como Cristo, ¿no? De unha virgen, noutras versións dunha monja, e ele aparecería pues, dotado de todo tipo de poderes desde o nacimiento. En versións posteriores, por exemplo, a de Robert de Boron, se diz que os daimones, o daimon, que él ya pode como un diabo, directamente como un incubo, o tería dado o poder de coñecer o pasado e o presente. E Deus tería dado a capacidade de coñecer o futuro. Mas sempre vai aparecer como unha personaxe que coñece o pasado, o presente e o futuro e que se move no tempo como un peixe na agua. É outra cosa moito misteriosa, porque en algunhas das versións el lembra o seu futuro. O sea, el ten a mente virada ao contrario. O sea, el se va esquecendo do que va vivendo, nunha das versións aparece así, porque o que lembra é o futuro. É unha forma de dizer que el ten que facer que se cumpla aquilo que ya está escrito no futuro. É unha forma moito sutil de dizer iso. E por eso en algunhas versións, por exemplo, na da Espada na Pedra, no film de Walt Disney, que está baseado na obra de Camelot, de T.H. White, que é un libro delicioso de ler, aparece Merlín como que se va ao futuro, se traz do futuro inventos, se va de ferias ás Bahamas, non sei se se lembran, e faz que Arturo pase as probas iniciáticas dos elementos, que é interesantísimo. O filme A Espada na Pedra é increíble cando se analiza un pouco filosóficamente. Faz que, en base aos encantamentos, que Arturo se converta nun peixe, nun esquilo, e va facendo que viva os elementos e vai aprendendo, non con el libro, mas con vivencias moito impactantes, que van a ser necesarias para despois ser rei. Bueno, então, esta personaxe de un druida celta, de un rei no traversao, de un
consellero dos reis, de un sabio, pues aí comezou a gañar corpo e desde o libro da vida de Merlín, escrito por Geoffrey de Monmouth, ya comenzaron a surgir otras obras. La siguiente importante fue de Robert de Boron, só que él ya cristianiza a Merlín. Ya no é o poder espiritual tremendo que está detrás de Arturo e de toda a cabalería, mas unha personaxe que é un conselleiro que funda a Orden da Cabalería, que permite que se geste, que esa outra, o nacimiento de Arturo se debe a Merlín. Mas va a ser quien ayuda depois aos caballeros do Grial no castelo do Grial para poder chegar, ¿no?, a ele. Mas non aparece como tan importante, o sea, é quase como un instrumento a servicio de os caballeros do Grial, por exemplo. Mas eso é unha versión cristianizada e, de facto, nesta versión ele é fillo ya dun incubo, o sea, de un demonio directamente. E nesta versión diz que se fez un encontro de todos os feiticeiros máis oscuros, máis egoístas, para facer nacer o anticristo. E escolleron unha virgen, e como nos filmes deste da Semente do Diabo, há varios filmes sobre iso, e na hora precisa, no momento máis oscuro, invocaron ao poder máis oscuro para que concebise de forma mágica o anticristo. Só que nese momento un padre que estaba presente pues fez o signo da cruz e fez unha benzao, e esa benzao parou o poder maléfico deste espíritu e ficou con os seus poderes, mas non con os seus maleficios, e deixou de ser un anticristo e se convirtió en unha especie como de personaxe de grande sabiduría que coñece o pasado e o presente e aínda o futuro por Deus, mas já non é mau, mas non é bon, non é ni bon ni mau. O sea, retira un pouco a bondad e o pone como un instrumento para que os caballeros do Grial encontren pues o Grial. O sea, o objetivo para Robert de Boron é como se Merlín fose e todo fose a procura do Grial. Chegar ao Grial é o único importante. Esa é unha versión cristianizada. No entanto, depois na historia, na chamada Historia de Merlín, que é o conjunto de textos que aparecen na chamada Vulgata, todo o conjunto de textos asociado a Arturo, en relación con Lancelot, Ginebra, e aparecen, dixemos que eran máis de 2000 páginas, pois moitos deles aparecen asociados a Arturo, entón estos se juntaron na forma de Historia de Merlín, en francés, Histoire de Merlín. E aquí aparece ya con moito máis atributos, con máis protagonismo. Depois va a aparecer unha segunda historia que é chamada The Suite de Merlín, post-Vulgata, que va a ser o que va a servir de referencia a Thomas Malory para escribir A Morte de Arturo e toda a parte e a participación de Merlín na historia. E aquí vemos, eu non coñezo a obra de Thomas Malory directamente, a coñezo a través da adaptación que fez Steinbeck, o libro de Steinbeck, que é extraordinario, de John Steinbeck. E nesta obra, pues Merlín aparece como un mago guerrero. O sea, aparece como un Gandalf. Vocês se lembran de Gandalf do Señor dos Anéis? Pensen que o Gandalf do Señor dos Anéis é Merlín. O sea, é unha nova forma de Merlín. O Dumbledore de Harry Potter é Merlín. O sea, que é idéntico a Merlín. En forma, en atributos, en xapeo, bueno, xapeos a certa variación. Anciano con barba branca, con grande solemnidade, poderes asociados. Entón, nesta versión de Thomas Malory, o mito va facendo que se reencontre verdadeiramente con o seu arquetipo. Saben que unha cosa é o histórico, outra cosa é o mito e outra cosa é o arquetipo. Os mitos, como responden e son modelados moitas veces pelas fibras máis puras e poderosas moitas veces da alma humana, van facendo que a historia se endireite ou entre en concordancia con o arquetipo. E, efectivamente, ya quase no finais da Edad Media, a personaxe de Merlín
Y en Thomas Malory, que fue quasi quien creó una especie como de enciclopedia artúrica ya no final da Edad Media, era ya o Renacimiento, o Merlín lá, ainda que con cuidado, porque estaba inquisisado vigilante, y había que tener mucho cuidado con los poderes que se atribuían a Merlín y o que decía o que facía. Además, o libro das profecías de Merlín tiña sido incluído no Index, mas con cuidado, mas o Merlín que aparece lá é o Merlín que ya se asemella ao arquetipo de mestre de sabiduría. Y realmente o arquetipo de mestre de sabiduría é unha especie como de guía da historia. O sea, como si fosen personaxes que van guiando a historia para que atravese os escollos, os pedregullos, os abismos e posa a humanidade posa percorrer endirezado a su futuro luminoso, atravesar todos os obstáculos creados pelo su propio karma, o sea, creados por ela. Un pouco ese era o sentido da historia. A historia era como a humanidade pode atravesar as tempestades kármicas con a súa vontade. Entón, quen é o guía da humanidade nestas tempestades, ¿no?, do karma? Pues aí aparecen unha serie de poderes. Y en todas as religións, en todas as civilizacións aparecen como poderes ou personaxes ou deuses que facen de guía, que son os que guían en medio desta tempestade. E aquí já é o mestre de sabiduría. Mas o que guía, aquel que está asociado á historia, ou aquel que, non sei, como na versao hindú, ¿no?, que va en cabalo branco con espada en chamas. É como Gandalf. E curiosamente, na versao de Thomas Malory, ele non simplesmente consellero de Arturo, non simplesmente sabio. Ele está lá non ao servicio de Arturo, porque ele é máis poderoso que Arturo, mas en certo modo sí, igual que unha espada mágica estaría ao servicio de un herói, e a espada mágica é como se fose unha entidade espiritual superior, mas está ao servicio. Entón, ele ajuda a Arturo a lutar contra os exércitos. E dice onde están os enemigos, porque como pode ver o presente, o que está sucedendo en todas as partes, e ele va a lutar, e ele va a procura de exércitos para que se reúnan con Arturo. O sea, ele intervén de forma activa nas batallas. Eu non lembro ninguna pasalla onde ele esteja a lutar, mas move os exércitos, dice para cá, para lá, e ajuda a Arturo. Está onde é requerido. Entón, aparece como unha forza histórica. E ele é quien promove a creación da orden cabaleresca para que se possa facer a vivenza dos ideais. O sea, a través das vivenzas dos ideais cabalerescos. Que va a ser a nova forma de atravesar o período oscuro e evitar que a gente se deshumanice, se degrade, porque non ten ideais. O ideal romano da concordia ya non existía, que era un ideal civilizatorio, y había que ter ideais que sirviesen como de barca mágica para atravesar las negras aguas, ¿no? Que a humanidad no se afunde, ¿no? En ausencia de ideais. Sin ideais, a humanidad se afunde. O sea, se convierte en bestia, se convierte en animais, se degradan, todos enemigos de todos. Y as instituciones son simplemente cristalizaciones, no aquí, no ahora, de ideais. Hay todas as instituciones humanas que fican finalmente bellas, obsoletas, y es necesario crear nuevas instituciones, con los mismos ideales de siempre o con nuevos. Entonces él aparece como una personaje, además, dotado de poderes espantosos. O sea, aquí ya es o mestre de sabiduría. Por ejemplo, él voa, una versado de Thomas Malory. Mas no es que voe, es que desaparece y aparece donde quiere, cuando quiere y como quiere. No lugar. E además el dice, ir a cabalo, ir con os exércitos que eu esperaré lá. Ya poden ir como quieran a correr. Él va a estar lá nese momento. Y desaparece. Y es curioso porque nos vamos a ver que nas tradicións ya estamos a falar do arquetipo de mago que intervén na historia. Que mestre, mago, mas intervén de modo activo na historia. Non está simplemente no su lugar
no está a traballar en lugares afastados, sino que está en medio das correntes históricas. E vamos a ver que en las diferentes religións, na tibetana, na China, por exemplo, nas historias chinas, nas hindúes, aparecen estas personajes. Aparecen como grandes iniciados que tienen estos poderes, testimoniados por muchísima gente. Evidentemente, que esos poderes responden a ciencias y a leyes que nos no conocemos y que están al servicio solo de aquellos que tienen esas ciencias y conocen esa ley y tienen el poder para hacerla además. Mas, por ejemplo, nos na época de Cagliostro, na Revolución Francesa, vemos que los ideais da Revolución Francesa fueron impulsionados por personajes tipo Cagliostro y otros. Mas Cagliostro, por ejemplo, aparece como un Merlin verdaderamente. Él faz coisas de Merlin, si ven los documentarios. No toda historia que montó a iglesia, que creó una falsa biografía de él, como si fuese un tal bálsamo, no sé qué. No, a verdadera historia de él. No libro que editó a Nova Acrópole con todos los documentos de archivo, de bibliotecas. O sea, una historia que creó para denigrar y consiguió denigrar durante 2 séculos. O sea, a personaje más difamado da historia do mundo posiblemente seja Cagliostro. 2 séculos de difamación ininterrumpida. Eso que, claro, ya que en el momento que saen a luz muchos documentos nuevos y se puede usar la balanza para pesar calmamente lo que pasó, Cagliostro era un mestre mago, era un Merlin. Y ainda, o su chefe, se dice que era Saint-Germain es un Merlin verdaderamente. O sea, Saint-Germain aparece en medio do palacio, o sea, aparece como una personaje que conoce más de 20 lenguas antigas, que é capaz de hacer, que tiene todas las riquezas, todas las que se puede imaginar, no precisa nunca nada de ninguén, él está siempre para dar, no para pedir nada a ninguén, que va apareciendo en las diferentes cortes de Europa durante más de 200 años y siempre con el mismo aspecto, siempre como si tuviese 30 años, con cuadros de él, para ver que él es mismo. Y que un músico interpreta música de forma divina, ainda compone música, ainda manuscritos de música compuesta por él, y que han narraciones de nobres y ainda de reyes. La propia María Antonieta, esta historia, donde él apareció, se materializó como un Merlin. Na sala donde estaba o rey Luis XVI y María Antonieta y avisó dos perigos de que tenían que fugir ya do palacio, que iba a haber una rebelión armada y que esa era a última oportunidad que tiñan os dois. Y claro, a reina ficou moito, porque como entrou ele no palacio, de onde se saiu? Y cuando intentaron reter os guardias, porque él pidió, desapareció directamente diante de todo, y eso aparece en los testimonios de la época, contando na súa biografía, ¿no? De que presenciaron. Entonces, é un Merlin que estaba a promover acontecimientos históricos pues para que la humanidad vaya atravesando todos esos los momentos más difíciles y ayuda na medida do que se pode y na medida que permite o karma da humanidad también, claro. É un Merlin. Y vemos na época de Blavatsky, aquel que tenía leído a obra de la biografía de Blavatsky, que tiene casi 1000 páginas, de Sylvia Craston, cuando fala dos encontros con sus mestres de sabiduría, o que le facían, é exactamente o mismo que aparece nas obras dos poderes atribuidos a Merlin. Só que eles explican claramente que son poderes y ciencias y leyes que coñecen, pues eso, a persoas que tenían sido iniciadas neses misterios, que son os muchos pocos no mundo, y aqueles que sean absolutamente puros para poder ter acceso a esos conocimientos y esos poderes. Más a desmaterialización, el viajar pelo espacio, aparecer en un momento X que está en perigo Blavatsky, por ejemplo, en medio de una gruta, que fica sin ar, en medio de las grutas de, creo que eran las de Ajanta, no me lembro muy bien, es todo un sistema de grutas que se piensa que son budistas, más que en realidad eran iniciáticas, eran mucho más antiguas, fueron usadas por los budistas, mas llevaban miles y miles de años a ser usadas por sabios. Y fica sin ar, y se está, claro, fica sin ar, en 10 minutos morre. Y de repente aparece su mestre lá.
y rápidamente, con ayuda de Olcott, a tirar da gruta y consiguen tirar en 1 minuto o 2 minutos, consiguen tirar para que respire aire puro y pregunta a Olcott a esta personaje que aparece como un príncipe, era un rey, ¿no? Como un rey, era un rey mago. Y dice, mas você, era amigo de Olcott. Olcott dice, mas você, como sigo acá? Ah, no, eu estaba acá. Curiosamente, ya tenía ido a visitar as grutas, mas si você, há uma semana, lembro de una carta que me escribió, estaba a 1000 kilómetros, sí, mas pensé que você iba a estar por aquí, pensé que sería bon pasarme por aquí, y estaba justamente en la misma gruta, pensé que eran miles de grutas. No mismo momento en que, y por más que Olcott quería decir, você fez algo que é imposible o que é milagroso, él no había manera de hacer que él reconociese que eso era milagroso, no, era completamente normal. Sí, normal no es. Y después las cosas que conta Blavatsky sobre este mestre, es un Merlin, ¿verdad? Es una especie como de mistura de Merlin y Arturo al mismo tiempo, un mestre de Blavatsky. Entonces vamos a ver que en la realidad o arquetipo Merlin ya representa mucho ben eso. Hacen que os ideéis encarnen en la tierra cuando deben, para que guíen, pues eso, una barca de historia, vayan a almas y vayan atravesando todas esas dificultades y vayan después construyendo sociedades o siendo ejemplo, ¿no? Porque piensen que el ideal caballeresco, ainda que el reinado de Arturo, que no sabemos nada históricamente, muy poco, existise, que no hay mucha cosa tasada, y se crease una especie como de reinado de oro durante un século, como un canto do cisne, después de quedado el Imperio Romano, ainda que eso históricamente durase poco, más os ecos que produce este reinado de oro, en otro momento, quizás impulsionado otra vez por los mestres de sabiduría, en forma de literatura, de lendas, de narraciones, creó de nuevo, pues eso, un modo caballeresco de vivir, que fue casi o mellor da Edad Media, y que ainda cuando ya ficou obsoleto, no século XVI, na época de, bueno, ya no, na época de Cervantes estaba completamente obsoleto, mas o espíritu no, o espíritu continuó facendo o que é ser un cabaleiro, ese o que é ser un cabaleiro que teve importancia pues, prácticamente até a 30 40 anos en casi todo o mundo, eso ainda eran os ecos de textos, de ensinamentos, de vivencias, de ejemplos, y eso no nace por casualidad, eso promovido por cofradías mistéricas de sabios. Cuando é un momento histórico adecuado, promoven, igual que promovieron o Camino de Santiago, promovieron elementos, los templarios, ciertos elementos que son muy importantes para que a humanidad vaya poco a poco subiendo de grados en esa escala casi infinita para llegar a perfección. Entonces, Merlin aquí aparece ya como arquetipo. Otro elemento importante en Merlin, por ejemplo, las transformaciones. Las representaciones más primeiras de Merlin es como una crianza, no como un vello. Es curioso, ¿no? Esa alternancia de vello y crianza. O aparece como un vello sabio o aparece como una crianza. Por ejemplo, Arturo aparece primero como una crianza en medio del bosque, y como no reconoce, aparece con una figura habitual que era un anciano. Mas, curiosamente, asuma sabiduría y estas personajes misteriosos crianzas que se aparecen a los reyes, a los sabios, en fin, es un elemento que se repite en la historia. Vamos a ver, por ejemplo, que Ibn Arabi, que fue otro grande iniciado islámico, fala también do encontro con una crianza y que esa crianza era 1000 veces más sabia do que él. Era como un deus encarnado. Y que ficou impactadísimo. Mas Confucio faz exactamente diso mesmo. Esa especie como de crianza que os sabe todo. Cuando digo crianza de sanos, 8 anos, de sanos, 11 anos. O como un adolescente. Y que aparece y desaparece. Y de facto, en las tradiciones sufis islámicas hay muchas referencias a este personaje que se muestra como una crianza. Que en el fondo es lo mismo Merlin. O sea, lo mismo que significa Merlin como arquetipo.